Los dos temas cruciales de esta cumbre, el turismo y la agroindustria. ¿Cuál fue su mensaje para los gobernadores? Buenas tardes a todos. Acabamos de terminar la participación en esta cumbre de gobernadores donde mostramos el panorama de seguridad en Colombia. Un primer elemento es evaluar la tasa de homicidios en Colombia. Y vemos que en los últimos 23 años hay una tendencia de reducción del homicidio, de la tasa de homicidio. Si comparamos el 2024 versus el 2023, hubo una reducción de tasa de 25.9 homicidios por cada 100.000 habitantes a 25.6. Si evaluamos esta Semana Santa que acaba de pasar, la muerte en Colombia durante ese lapso de semana se redujo en prácticamente un 37%. Pusimos ejemplos enfocados al turismo como Popayán, que en Popayán el año pasado hubo alrededor de 130.000 turistas y este año en esa Semana Santa hubo alrededor de 170.000 turistas. También hablamos que en este año la ofensiva contra los principales asesinos de los colombianos se ha aumentado en un 70%, pero también la neutralización de los mismos, casi en un 30%. 1.343 a la fecha integrantes ya sea del Clan del Golfo, del ELN o de las disidencias de la FARC han sido neutralizados en lo que va en este periodo. Sin embargo, a pesar de que hemos salvado más vidas, hay una zozobra y en algunos sectores se puede sentir que estamos más inseguros. Pero son pequeños focos, lugares muy específicos que podemos encontrar, por ejemplo, el atentado terrorista que ocurrió en el Cauca o en el Huila, o lo más grave que estamos percibiendo ahorita, que es el sicariato, que están empleando estos grupos criminales de manera cobarde, de manera demencial, para asesinar a quienes protegen a los colombianos, a su fuerza pública. En los últimos 10 días, 11 de nuestros policías han sido asesinados en modo sicariato y también 4 militares. Algunos de ellos estando de permiso, o estando descansando, o regresando a su hogar. Que si hay un plan sicarial de los grupos armados organizados para asesinar a nuestra fuerza pública, los hechos nos pueden decir que sí lo hay. ¿Cómo contrarrestarlo? Es primero previniéndolo y con una neutralización anticipada. Y para ello es clave, y les ruego, les pido a todos los colombianos que nos suministren información para evitar que asesinen a quienes los protegen. Si nos asesinan a nuestros policías o a nuestros militares, se afecta la capacidad de proteger a cada ciudadano. En este momento hay una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos permita capturar a los sicarios que asesinaron a nuestros policías y a nuestros militares. Y también hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita neutralizar cualquier atentado sicarial contra nuestros policías o nuestros militares. Muchas gracias, ministro. La primera pregunta, Jorge Camacho, de Liconia Radio. Señor ministro, hay una percepción de la población, incluso de los veteranos de las fuerzas militares, que las fuerzas militares están graves en inteligencia militar, porque ustedes van a dar un golpe y siempre los bandidos escapan. Algo está pasando en la inteligencia militar. El caso de la Operación Fortaleza, el caso de Iván Mordisco. ¿Por qué lo tienen siempre cerca del objetivo y no hay nada? Hay que entender el modus operandi de los bandidos. Para entender la amenaza es clave saber cómo delinquen y poderla neutralizar. Frente a los grandes efectos
de los resultados que se ha hecho por parte de la fuerza pública, los bandidos han optado en su gran parte a estar en zonas semiurbanas, a vestirse de civil. Lo vimos, por ejemplo, en el Catatumbo, donde llega un bandido después de asesinar a un colombiano, guarda su fusil en una casa, se coloca la pantaloneta, la camiseta, todo el mundo sabe que es bandido, pero es difícil acceder a esa información. De allí que radica de manera importante que todos aportemos en la información para hacer los procesos de inteligencia. Una inteligencia que es cada vez más fuerte, más robusta, y lo hablamos en los resultados que se han hecho. Si hablamos del plan del Golfo, se neutralizó el quinto cabecilla más importante de ese cartel, pero también alias Nino, pero también los principales criminales que delinquían en el área, en el nordeste antioqueño, criminales que participaron en el asesinato de unos militares en la operación Fortaleza, operación que se hizo hace ya más de un año, operación que logró el objetivo, que fue evitar la masacre de más de un centenar de campesinos y más de 2.000 desplazados. Una operación especial que, como su nombre lo indica, es de alto riesgo al ser especial, pero que las fuerzas militares lograron el objetivo. La inteligencia está fuerte y cada vez lo va a estar más, pero clave de ello es que nos compartan información. Alias Mordisco no surgió en este gobierno. Alias Mordisco lleva ya más de 35 años delinquiendo. Entonces, con esa afirmación que hace usted, podría uno decir que la inteligencia militar anterior tampoco funcionó. Sin embargo, las operaciones militares se han mantenido y estamos a la ofensiva contra todos los grupos narcocriminales. Ministro, a propósito de eso, disculpe, el ministro del Interior dijo hoy que el gobierno le da un plazo de 20 días a los grupos con los cuales está dialogando como alias Cabalcar para que se concentre. Si no se concentra, va a reciar los operativos y se acaba el proceso de paz con ellos. ¿Ustedes han recibido expresiones en ese sentido? Acá debo aclarar porque en las redes sociales el 60% de lo que leen los colombianos es falso, o la gente es falso. Uno, cese de fuego, o suspensión, o cese al fuego bilateral. No, ahí es un cese de operaciones militares ofensivas contra uno de todos los grupos que delinquen en el país, que son las disidencias de Calarcá, que representan el 11% de los integrantes de toda la amenaza que hay en Colombia. Y ese tiempo es para que ellos transiten a unas zonas de concentración y se haga una transición del territorio para producir unas economías rentables. Si en este tiempo que ya nos quedan alrededor de unos 20 días no ocurre eso, muy seguramente se termina ese cese a operaciones militares ofensivas. Pero ¿qué va a hacer la fuerza pública en eso? ¿O qué debe hacer más bien? Pues cumplir su deber constitucional, y es neutralizarlos si están cometiendo algún delito. ¿Y se ha hecho? La respuesta es sí. Por ejemplo, alias Tornillo en Suaza, Huila, se neutralizó porque estaba extorsionando. Alias Fabián, que había reemplazado a alias Cancharino, 24 años, y el nuevo de 22, se neutralizó porque estaba intentando extorsionar. O arriba en el 33 en el Catatumbo, eso lo que les hablé fue en Tolima y Huila, o en el Catatumbo. Se neutralizaron capacidades criminales que estaban pretendiendo adelantar contra la población civil. Lo mismo en Carmen de Trato Chocó. ¿Qué pasa si un miembro de la fuerza pública va avanzando y no sabe si ese parche es de las disidencias de Mordisco, que con ellos no hay cese al fuego o cese de operaciones militares ofensivas, o es de otro grupo armado criminal? La simple identificación de un hombre armado ilegal es la decisión para que empleen toda la capacidad, toda la fuerza legítima del Estado
contra una amenaza letal e inminente. Después revisaremos de qué grupo pertenecía, porque inclusive hay unas franquicias que utilizan criminales entre ellos. Los que se deben alejar, los que se deben desmovilizar, los que deben estar fuera de la población son los criminales. Y lo último es que no vamos a cesar las operaciones para garantizar el control territorial en toda la nación. Pero esto lo podemos solucionar y vuelvo, insisto, y les pido a ustedes que por favor lo divulguen, que nos compartan información. Tomen una foto al delincuente, un video, mándenlo discretamente en una red social para tener argumentos de nosotros poder ir y entrar allá y judicializar a los criminales. Muchas gracias, ministro. Y pregunta ahora Rubén Darío Venegas de TF Casanare. Mentiras, nos va a preguntar Orlando Correa del Diario del Llano. Ministro, muy temprano los gobernadores todos traían casi que la misma solicitud, al unísono, seguridad. ¿Cuál fue la respuesta que se le presentó desde el ministerio a los gobernantes? Y en el caso puntual de Casanare, ministro, ¿qué vamos a hacer? A 3 ministros de defensa le he hecho la misma pregunta, usted es el tercero. ¿Qué vamos a hacer con alias Antonio Medina, que dicen que delinque en Arauca, pero que tiene extorsionado a medio Casanare? ¿Qué le han dicho sus generales? Respecto a lo que les dije acá a los gobernadores, más bien respondo lo que ellos dijeron, lo que ellos percibieron de esta reunión. Reconocemos que las condiciones de seguridad en Colombia están mejorando. Reconocemos, sin embargo, que la percepción se ha afectado por estos delitos de terrorismo, donde afectan a uno para aterrorizar a muchos. Y por último, que reconocen y agradecen absolutamente todo lo que ha hecho nuestros militares y nuestros policías, nuestra fuerza pública, que solo hay gratitud y que finalmente la traducen en algo que se llama, es que sienten esperanza de que esto se va a transformar. Pero esa esperanza es acompañada de una realidad absoluta, de que para solucionar un problema de la guerra, que es un conflicto social, la respuesta no es netamente militar ni policial. Se requiere inversión. Y las cifras que vimos, que son, durante este gobierno se han utilizado alrededor de 9.300 integrantes de estos grupos, más otros 20.000 de los otros grupos de delincuencia. Hay una realidad muy dolorosa. Alrededor de 1.250 menores de edad hemos recuperado esos grupos narcocriminales, lo que significa que hay que proteger a nuestros menores y se hace con educación y oportunidades. Respecto a Antonio Medina, es cuestión de tiempo, es solo cuestión de tiempo. Estamos, al igual que todos los objetivos de alto valor, estamos permanentemente haciendo la evaluación y es solamente que se dé esa oportunidad operacional para neutralizarlo, ya sea capturado o que muere en desarrollo de una operación militar. Pero la propuesta es más sencilla: desmovilícese. Incluso puede haber hasta una entrega de unos 130 millones de pesos a él por desmovilizarse, obviamente hay que responder a la justicia. Es lo más fácil. No sea la vergüenza de ese municipio donde nació de Chiquinquirá, no sea la vergüenza del país. No vamos a permitir que siga delinquiendo. Muchas gracias, ministro. Última pregunta, Mateo Piñeros de Uruguay. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle por los operativos contra Iván Mordisco, que ya llevan varias semanas el ejército realizando operaciones en esta zona. La inteligencia militar ha verificado en algunas ocasiones si pudo haber caído o no. Ustedes mostraron unos elementos que serían de él, pero todavía no cae. ¿Qué pasó con Iván Mordisco? ¿Ya lo tiene comunicado? ¿Cómo está la situación? El narcocriminal alias Mordisco, asesino de 4 niños y demás colombianos, esos 4 niños del Amazonas que asesinó hace casi 2 años, encargado del narcotráfico, del terrorismo, del secuestro, del desplazamiento forzado.
el reclutamiento de menores en el suroriente del país. Por él hay una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Por información que nos permita capturarlo y llevarlo a la justicia. Respecto a dónde está o qué se está haciendo, eso hace parte del secreto y la reserva de todas las operaciones militares y policiales. Pero aquí toda la fuerza pública está empeñada en proteger a los colombianos y no descansaremos hasta lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Colegas, muchísimas gracias. Ministro, frente a Casanare, ¿cuáles son los compromisos frente al ministro? Seguridad, mi amor.